¿Cuántos de los que están aquí saben nadar? Levante su mano, ¿quién sabe nadar? ¿Quién no se ahoga? ¿Ok? Bueno, supongo que en el transcurso en el que estuvieron aprendiendo a nadar, pues en algún momento creo que todos hemos experimentado la sensación de que te ahogas, ¿no? Yo sé que algunos de aquí han experimentado eso, incluyéndome a mí. Ese momento en el que sientes que ya vas a estirar la pata, que sientes que no llegas a la orilla. Es un momento de frustración, la verdad es que no es nada bonito. Y bueno, en esta hora quiero hablarles de una persona, un discípulo de Jesús, uno de los 12 discípulos de Jesús. Este discípulo es un discípulo que fue muy apasionado por el amor hacia Jesús, fue totalmente transformado, un giro 360 grados en su vida. Y les voy a platicar un poquito, no les voy a decir quién es, a lo mejor ustedes van a poder saber de quién les voy a hablar. Esta persona era originario de Bethsaida, pero vivía en Capernaum. Su profesión era ser pescador junto a su hermano. Y estas son algunas de las características de este discípulo. Era una persona muy impulsiva, una persona emocional, muy emocional. Era un líder. Esta persona era un líder entre los demás discípulos. Siempre era el primero en hablar o en actuar según alguna situación en la que estuvieran pasando. Y era un discípulo profundamente apasionado y enamorado por Jesús. No digo que los demás no lo fueran, ¿no? Pero Pedro era una persona. Ingas. Señor. Pues ya les dije, hermanos. Bueno, no pasa nada. Ahí lo puedes editar, ¿no? Ok. Bueno, Pedro era un hombre con una fe tremenda, aunque algunas veces pues sabemos, ¿no? Como todos se equivocó y falló. Quiero invitarles a que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, que es donde se va a estar basando el mensaje de esta tarde, o devocional, o sesión, como usted lo quiera llamar. Vamos a hacer en dos partes, a ver cuándo nos vuelven a invitar. No se cree. Bendigan con un amén cuando ya estén allí en la cita. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole, andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Yo puedo imaginar o ver la fe o una de las características que vimos aquí de Pedro, que era un hombre impulsivo. Entonces, al momento en que vieron que Jesús venía caminando, había una tormenta, había olas muy grandes, a lo mejor truenos, brisa, no sé. O sea, el momento era una situación a lo mejor un poco fea para los discípulos, que no estaba ahí Jesús con ellos. Y dice que ellos, al ver a Jesús que venía a, hacia ellos, hacia la barca, tuvieron miedo, tuvieron temor, pensaron que era un fantasma, pensaron que era una visión a lo mejor que estaban teniendo. Y dice aquí que
Pedro, en el versículo 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, Pedro, en cuanto lo miró, yo creo que a lo mejor sí tuvo un poquito de miedo, pero ya le estando ahí en ese momento, yo pude imaginar a él, pues yo quiero ir con Jesús. Si es realmente Jesús, va a hacer que yo vaya hacia él. Y aquí está algo que creo yo que a veces a muchos de nosotros nos hace falta tener esa determinación que tenía Pedro, esa fe en Jesús, de al tomar esa decisión, al salir de esa barca. Yo no sé, a lo mejor qué represente para ti esta barca. Puede representar alguna, algún problema en tu trabajo, algún problema en la escuela, algún problema físico. Pero que quiero dar a entender que salir de esa barca es creer a Dios, es creer que Él puede, puede tomar ese problema en tus manos. Y a Pedro eh, no le importó que sus compañeros, los demás discípulos, no le siguieran. Él no pensó en qué van a decir los demás, van a decir que estoy loco, que me puedo ahogar. Pedro no le interesó nada de eso. Pedro no le importó que el agua estuviera turbia, las olas, el viento. Él tomó la decisión, tomó la valentía de ir hacia Jesús. Y al momento en que Pedro toma la decisión, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a veces deciden hacer algo, ya sea a lo mejor tomar un puesto más alto en su trabajo o no sé, cualquier decisión o algo para lo que ustedes se sientan ya preparados. Y cuando toman esta decisión de hacerlo, empiezan a venir problemas. Porque a veces decimos: Dios, si eres tú, si es de ti, todo se va a acomodar y todo va a estar muy fácil y pues voy a tener la victoria porque viene de ti. Y a veces, muchas de las veces, pues no es así. Jesús dijo que el camino del cristiano no era un camino fácil, pero al momento en que Pedro baja de la barca y mira hacia Jesús, yo puedo imaginar ese momento, a lo mejor cuando Pedro ya se para fuera de la barca y ve a lo mejor algún tipo de silencio, que a él no le importó el viento ni las olas. Él miraba a Jesús, él miraba que podía llegar a Jesús. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hace falta a veces eh, en el problema mirar a Jesús? Porque ya tomamos la decisión de bajarnos de esa barca, ya tomamos la decisión de, de ir hacia Jesús, pero el asunto aquí es mantener tu vista en Jesús, que a pesar de las pruebas, pues no falles, y si fallas, levantarte otra vez para seguir adelante. Entonces en ese momento puedo imaginar a Pedro caminando hacia Jesús, y ese momento era entre Pedro y Jesús. Los discípulos, ellos se quedaron en la barca, ellos prefirieron no bajarse, quedarse allá a gusto, aquí en mi zona segura, no me voy a hundir, no me voy a ahogar. Pero Pedro fue la diferencia. Pedro marcó esa diferencia entre los demás discípulos. Él decidió ir. Entonces ese momento era entre Jesús y Pedro. Yo me imagino viendo a Jesús emocionado, tal vez, de decir: no me esperaba que alguien quisiera bajarse y caminar sobre las aguas, porque Jesús iba a llegar de todas maneras a la barca. Pero a lo mejor Jesús en ese momento se quedó parado cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús, aquí está la clave. Y él le dijo, dice en el versículo 29, aquí está la palabra. Jesús le dijo: ven, ven, le dijo Jesús. Entonces dice igual en el versículo 29, y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Iba él caminando sobre el mar. Es el único ser humano registrado en la historia que ha caminado sobre el mar. No hay ninguna otra persona, o que yo sepa,
que, que ha caminado sobre el mar. Bueno, y Jesús, ¿verdad? Pero me refiero a un ser ordinario, pues, como usted, como yo, un humano promedio. Entonces, Pedro caminó sobre el mar. Yo creo que sí, en ese momento Pedro sintió miedo, como todos, ¿no? Como todo ser humano, a veces sientes dudas, sientes preocupación, el qué irá a pasar. Pero cuando Pedro iba caminando hacia Jesús, yo puedo imaginar a lo mejor en ese momento que él a lo mejor volteó hacia atrás, que ya iba avanzado algún buen trayecto y todavía le faltaba a lo mejor llegar a Jesús. Y yo creo que en ese momento Pedro se distrajo, a lo mejor volteó hacia atrás y miró a sus compañeros viéndolo, pues, ¿qué estás haciendo, no? Y voltear a ver a los discípulos y voltear a ver a Jesús, y a lo mejor volteó hacia abajo y dijo: "¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué me atreví a hacer esta locura?". Creo yo que ese fue el momento en el que el Pedro falló, que él desvió su mirada de Jesús. ¿Cuántas veces muchos de nosotros siempre va a haber distracciones en la vida del cristiano, en el camino hacia Jesús? ¿Y cuántas veces nosotros nos rendimos? ¿Cuántas veces nosotros preferimos tal vez regresar a esa barca en la que estábamos seguros? Tal vez nos arrepintamos y decimos: "¿Por qué tomé esta decisión si yo creí que era de Dios? Yo pensé que al tomar este ascenso Dios me iba a prosperar, pero mira, me está yendo peor, ya me quieren despedir, el trabajo no puedo con tanto estrés". Eh, no sé, a lo mejor en mi matrimonio, ¿por qué me casé con esta mujer? Bendición o prueba. Y no sé, a lo mejor en en la enfermedad también podría ser que a veces la enfermedad nos tumba, nos debilita, dejamos de creer que Dios tiene un propósito también a través de esa enfermedad para nosotros, para los demás. Y son momentos en los que marcan la diferencia de cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, nos enfocamos en el problema, nos empezamos a hundir en ese problema, empezamos a ver ese problema más grande que el que tenemos enfrente. Entonces, dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. En ese momento, o sea, Pedro no dijo: me voy a regresar nadando, yo sé nadar, soy pescador, he pasado mucho tiempo en el mar, ni modo que no pueda regresarme. Pero él no tomó esa decisión, él no dijo: por mis propias fuerzas voy a regresar a la barca en el que yo estaba seguro, y ahorita Jesús que venga hacia nosotros. No, en ese momento, lo primero en cuanto Pedro comenzó a hundirse, yo me imagino que entonces volteó a Jesús y dijo: Jesús, sálvame. Y aquí viene algo muy bonito que es lo que ha tocado mi corazón. Y dice: al momento Jesús extendió la mano, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él. O sea, no dice la palabra, duró Jesús dos minutos, duró un minuto y después salvó a Pedro para que se le quite, no andar eh, aventándose hacia el ruedo sin tener esa fe, para que aprenda la lección, que se ahogue un rato y ahorita lo voy a ir a sacar. No, dice, el amor de Dios es tan grande para nuestras vidas que en el momento en que nosotros le buscamos, dice, al instante, Jesús extendió la mano, asió de él, lo levantó, lo sacó del agua, lo sacó de ese problema.
Muchas de las veces esperamos a estar hundidos en el problema, a estar hasta el cuello ya de las deudas, a punto de que mi matrimonio truene, a punto de que me corran del trabajo. Y a veces esperamos hasta estar en esa situación, siendo que tenemos a Jesús con nosotros, que Él con su amor y su misericordia, si no perdemos nuestra mirada en Él, podemos caminar sobre ese problema, podemos caminar sobre esa dificultad. Yo no estoy diciendo que el problema no va a desaparecer o no va a estar ahí. El asunto es que cuando tú caminas con Jesús, caminas sobre el problema, caminas sobre la dificultad. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús a Pedro. Dice en Hebreos 12:2, la primera parte del versículo, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Esa es la clave para tener la victoria. Esa es la clave para triunfar sobre la prueba, sobre la adversidad, sobre esa tormenta. Esta tormenta puede representar muchísimas cosas. No sé por qué sea lo que tú estés pasando en este momento, pero te invito a que no desvíes tu mirada de Jesús. Hay otro versículo en Mateo, cuando Jesús esta vez Jesús iba en la barca con sus discípulos, iban a cruzar hacia el otro lado del lago, del mar. Y cuando iban ellos cruzando hacia el otro lado, Jesús les dijo que se subieran y que iban a cruzar hacia el otro lado. Entonces, en el momento en el que iban en el transcurso, dice que también hubo una tempestad muy grande, que hubo olas muy grandes que se metían tal vez el agua en la barca. Pero en esta historia, Jesús estaba dormido, estaba arriba con los discípulos, pero Jesús estaba dormido. Pero Jesús les había dicho: vamos a cruzar hacia el otro lado. Entonces los discípulos, dice que se asustaron y le dijeron: Señor, sálvanos porque perecemos. Teniendo a Jesús ahí, teniendo las enseñanzas que Jesús les había dicho, que tuvieran fe y que lo que pidieran ellos al Padre en su nombre les sería dado. Mas sin embargo, ellos en ese momento de miedo, a lo mejor el miedo a veces es traicionero, y en ese momento, aunque tuvieran allá a Jesús, no supieron cómo manejar la situación. Entonces le dijeron: Jesús, sálvanos porque perecemos. O sea, ellos ya se estaban viendo flotando, yo creo, en el mar. Y cuando Jesús se levanta, dice que con la palabra calmó los vientos y calmó el mar, con una palabra. Y los discípulos, dice que quedaron maravillados por esto que Jesús había hecho, y decían: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Entonces, algunas de las veces, cuando nosotros pasamos por esta situación, el miedo, la frustración nos ciegan y no nos dejan. Creemos que no tenemos nosotros el poder que Jesús nos ha dado para nosotros buscar directamente a Dios. Y en esa situación, pedirle al Padre: Jesús, en tu nombre, sana mi corazón, ayúdame en este problema, ayúdame en mi matrimonio, que seas tú el que esté en medio de esto, que seas tú el que esté en medio de mi enfermedad. Jesús nos ha dado el poder, Él nos dejó el camino para el Padre. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tú te pones en esta situación y supongamos que ya no es Pedro el que está ahí, ya no es Pedro el que está caminando hacia Jesús, eres tú. Imagínate en esa situación. Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Si es tu voluntad que sea de esta manera, haz que yo vaya a ti,
que las puertas se abran, y que en ese momento tú dudes, tú flaquees por las adversidades del mundo que nos desvían nuestra mirada y que digas tú, ¿sabes qué? Mejor voy a renunciar a mi trabajo porque yo creo que no fue de Dios, tomé una mala decisión, todo se está complicando. Yo creo que mejor me divorcio porque no creo que esto sea de Dios. Y que en ese momento voltees a ver a Jesús y que Él te diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, José? ¿Por qué dudaste, Absalón? ¿Por qué dudaste, Larisa? ¿No creíste que ibas a llegar? ¿No creíste que yo estaba contigo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no creíste en mí? Yo te dije, ven. Y si yo te dije, ven, es porque ibas a llegar. Es porque ibas a cruzar hasta mí sin necesidad de ahogarte, sin necesidad de sentir ese miedo. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta parte en el versículo 33 dice, y en la barca vinieron y le adoraron. O sea, todos fueron, fueron testigos de ese momento del poder de Dios. Fueron testigos de cómo Pedro caminó sobre el agua. Fueron testigos de cómo Dios no lo soltó. Y cuando ellos llegan a la barca, cuando Dios ya te ha sacado a ti de ese problema, cuando Dios ya te ha ayudado, cuando Dios ya te contestó, cuando tú llegaste y le dijiste, Señor, sálvame, cuando ya sentías que no podías más y Jesús al instante te sacó. ¿Cuántas veces nosotros a veces somos un poquito malagradecidos en el hecho de cuando Dios ya contesta tu petición, ya no vas a la iglesia, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de buscar de Dios, en lugar de volver otra vez y adorarle? Ya no vienes a la iglesia, Dios ya me contestó, no, pues voy para otro domingo. Mi problema lo tuve en esta semana, pero Dios me contestó y bueno, para otro domingo yo creo que a lo mejor voy. En ese momento le adoraron. Pedro no dijo, gracias Jesús, pues ya llévanos allá a la otra orilla donde íbamos, por favor. No, dice, todos le adoraron. Entonces, mi hermano, yo en esta hora te invito a que no desvíes tu mirada de Jesús, que a pesar de la prueba, de la adversidad, mantengas tu mirada fija en Jesús. No importa el problema, no importa la situación. Yo sé que a veces es difícil, lo digo personalmente, todos como cristianos tenemos pruebas. A lo mejor son pruebas de un día, a lo mejor pruebas de una semana, a lo mejor pruebas de meses o años. Pero nunca dudes de que Jesús está ahí. Nunca dudes de que vas a llegar. Si Jesús te dijo, ven, si Él te dice, ven con sus brazos abiertos, si Él extiende su mano hacia ti, no le rechaces. No dudes en creer que Él está contigo en todo momento. Si estás en prueba, en tribulación, clama a Dios. Dile, Jesús, sálvame, sácame de este problema, sácame de esta tribulación. Y Jesús en su momento va a contestar. Pero no dudes en que Él está ahí contigo, en que Él está en esa barca. Sal de esa barca, toma la decisión, atrévete, toma ese reto. Porque fue un reto lo que Pedro hizo, él dijo, yo voy a ir. Fue un reto para él. Y fue el único de la barca de los 12 discípulos que se atrevió a tomar ese reto.